Érase una vez en una luna azul. Es un lindo comienzo para contar una historia. Y es que en las lunas azules pueden pasar cosas extraordinarias. Se llama luna azul a la segunda luna llena del mes. Y esto es algo extraordinario. No sucede todos los días. La luna azul comenzó a ser celebrada inicialmente entre los egipcios con la sustitución del calendario lunar, que marcaba el tiempo usando las fases de la luna, por el calendario solar, que introdujo un concepto de un mes de 30 días. Luna azul es el nombre que se da a la segunda luna llena dentro del mismo mes, un fenómeno que sucede una vez más o menos aproximadamente cada 2 años y 7 meses. Desde la antigüedad, la luna azul era considerada un acontecimiento de mucha fuerza magnética y poder espiritual, reforzando el sentido de plenitud de la luna llena. La luna azul nos da una oportunidad de tocar lo divino, un aumento de la conciencia de las fuerzas sobrenaturales, reforzando así el intercambio con los otros planos, reinos y dimensiones. Por ser considerada un tiempo entre los tiempos, un momento raro y por eso mucho más poderoso y mágico, resulta más fácil alcanzar el mundo entre los mundos por medio de ella. Es una luna de abundancia que permite cosechar mucho más de lo que sembramos. Los encantamientos tienen mayor poder y los resultados son más rápidos. Pensamientos y deseos se vuelven más intensos y así cualquier ritual exige mayor cautela con relación a los objetivos y pedidos. Más que nunca vale la advertencia: cuidado con lo que pides porque lo puedes conseguir. Con el surgimiento del calendario juliano, en los inicios del cristianismo, el culto a la luna azul pasó a ser reprimido por ser considerado una exacerbación de la simbología lunar, del poder femenino y del culto a la diosa. Todos esos asuntos eran perseguidos y prohibidos. Pero no obstante ello, permaneció su aura romántica y poética, y la luna azul pasó a ser asociada con la creencia de que era propicia para el romance y para el encuentro de tu alma gemela. Así surgió el término Blue Moon, significando algo muy raro, imposible, dando origen a numerosas músicas y poemas melancólicos o esperanzadores. En la mitología celta, esta luna favorece el contacto con el reino encantado de los seres de la naturaleza. Se invocan a las reinas de las hadas, Banshee, Ival, Enya, Aivnia, Bree, Craide, Maeve y Sin. También se emprenden viajes reales o imaginarios hacia la Sidi, las colinas encantadas, donde mora la gente pequeña. Para agradar a las hadas, los celtas cultivaban cerca de sus casas sus plantas preferidas: caléndulas, verbenas, violetas, prímulas y tomillo, y dejaban ofrendas de miel, leche, manteca, pan y cristales. De esta manera buscaban favorecer la visión, abriendo la percepción psíquica
Y para esto usaban también Artemisa en infusiones, para baños y también hipérico, samambaya, y hacían sus mezclas con las invocaciones mágicas adecuadas. La luna azul está regida por la abuela de la 13ª lunación. Ella es la que se convierte en su visión y la guardiana de todos los ciclos de transformación, la madre de los cambios. Esta abuela nos enseña la importancia de seguir nuestro camino sin dejarnos desviar por ilusiones que puedan interferir en nuestras visiones. Cada vez que nos transformamos, realizando nuestras visiones, una nueva perspectiva y comprensión se abre, permitiéndonos alcanzar otro nivel en la eterna espiral de evolución del espíritu. La última visión a ser alcanzada es la decisión de simplemente ser, siendo todo y siendo nada. Eliminamos los rótulos y las definiciones que limitan nuestra plenitud. Para crear una atmósfera adecuada a una celebración de luna azul, utiliza velas y ropas azules. Prepara agua de luna colocando agua en un recipiente de vidrio azul y exponiéndola a los rayos lunares. Prepara un altar con flores, lavandas, hipérico, hojas de artemisa o salvia. Coloca cristales y piedras azules como topacio, zafiros, aguamarinas, lapislázuli o sodalita. Con la ayuda de música o con sonidos de la naturaleza, permite que tu creatividad e intuición te lleven hacia el reino de las hadas o al encuentro de las diosas lunares. Mira fijamente a la luna, eleva tus brazos y trae la luz de la luna a tu cabeza, tu corazón y tu vientre. Ahora conéctate con la matriarca de la luna azul, pidiéndole orientación sobre los cambios que necesitas hacer para alcanzar una verdadera transformación, para transformarte en tu visión. Permanece luego en silencio y escucha los mensajes y las respuestas en tu mente y luego llevándolas a tu corazón.